Buenas tardes, voy a comenzar con otra lectura de otro artículo. Voy a cambiar un poco el contexto. Seguimos con las lecturas de historia. El atril. Este que está sobrepuesto acá en altura. El artículo se llama La historia y sus interlocuciones con la psicología de los albores del siglo XX, un acercamiento de Amílcar Carpios Pérez, del año 2017. Psicología, cultura y educación. Aparece índice de la revista. No sé qué. No entiendo ya. Bueno. Vamos a hablar acerca del texto. Son 33 páginas, lo que va a durar, yo creo, una hora por ahí. Es como un capítulo. Es un capítulo, de hecho. Introducción. Este trabajo fue pensado en el inicio como una ponencia dirigida especialmente a estudiantes de Psicología Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. El objetivo era muy sencillo y reiterado por otros investigadores en diferentes espacios. Hacer una invitación para los estudiantes que se acercan a otras disciplinas para aprovechar el diálogo entre la ciencia, en especial en el que intenta el nombre de la historia. Dos motivos brillaron en pensar un texto de este énfasis. Primero, surgió 2 semanas de haber ingresado como profesor a la UPN a la charla de pasillo entre estudiantes. Escuché que uno de los alumnos mencionó que no sabía para qué serviría un psicólogo educativo en la materia de sociedad y educación en México actual. Materia pertenece al segundo semestre de la licenciatura en psicología educativa. Rematando su comentario con lo siguiente: una materia de historia es una materia de relleno. Este comentario me animó a buscar diferentes respuestas para proponer a los estudiantes que fue así entendieran la importancia de convocar otra disciplina al fuste de no encerrarse solo en las páginas de los libros de psicología, sociología, pedagogía, historia, etc. El consejo es útil para todas las disciplinas. Debemos fomentar el hábito de lectura de autores con formación diversa, con ellos como entre ellos de historiadores. La historia como disciplina crítica tiene mucho que aportar a la formación de los estudiantes universitarios, como expondré en su momento. El segundo acontecimiento que me motivó a desarrollar este texto fue un pequeño artículo en el que se invita a los profesores universitarios a acercar a los alumnos a adquirir una cultura científica y hacer ciencia en el sentido amplio de la palabra. El autor se cuestiona lo siguiente: ¿cómo impulsar a los estudiantes hacia el gusto por adquirir una cultura científica? Es una encomienda que todos los involucrados en el ámbito educativo y social, un elemento útil para fortalecer una cultura científica y hacer la escuela, la sociedad, esa parte de la comunidad que esté reflexionando permanentemente con un profundo compromiso por hacer cultura, por hacer historia de la ciencia, por hacer grupos de docentes e investigadores, así como de otros especialistas comprometidos con la transformación educativa. Miranda 2015. Considerando los expertos en dicho artículo, coincido con la importancia de alentar a los alumnos para que asistan y participen en coloquios, congresos, seminarios, que estén al tanto de los debates universitarios actuales. Es fundamental que escuchen y lean a los profesores fuera del aula, en otros foros, en otros espacios. De esta forma, nuestros estudiantes entrarán en contacto con las problemáticas de los debates recientes que nos ponen al tanto de las críticas y comentarios en torno a las teorías, los conceptos y las metodologías usadas por nuestros colegas. Como profesores universitarios debemos motivar esta cultura científica, generar en nuestros estudiantes hábitos de investigación, lectura crítica, escritura, que no piensan dedicarse a la vida científica. Estas habilidades son fundamentales para todo estudiante. ¿Pero qué puede aportar el desarrollo de la cultura científica de los estudiantes de una disciplina como la historia? Para los que practicamos esta disciplina, la respuesta que nos agolpan en la cabeza. Hay varias posibilidades. Deben enseñarles a problematizar, orientar la investigación, guiarlos en la construcción del dato, hasta motivarlos a mejorar su escritura, a realizar lecturas de forma crítica, etc. Pueden sugerir varios caminos e incluso muchos de ellos son practicados también por otros especialistas. Pero existe esta otra propuesta que es uno de los mayores aportes que los historiadores han desarrollado para hacer análisis crítico de texto. Me refiero a la historiografía. ¿Pero qué es la historiografía y para qué sirve? La historiografía es considerada como una herramienta metodológica que sirve para los análisis críticos de texto y en general tiene 4 significados. La historiografía puede ser considerada como un conjunto de obras escritas que tratan sobre los acontecimientos humanos del pasado y que suelen identificarse como libros de historia. Pueden estar ordenados en base a distintos criterios que pueden ser temáticos, cronológicos, geográficos, académicos o ideológicos. La historiografía es considerada como la historia como conocimiento histórico de la historia como disciplina, a saber, estudio de los distintos problemas que se hayan involucrado en el conocimiento científico. Se revisan, por ejemplo, cuestiones con la teoría de la historia, filosofía o metodología. La historiografía es considerada como la práctica que define la naturaleza del trabajo del historiador y su producto, es decir, indagar la construcción de su obra y su contexto. En la operación historiográfica, Michel Desserteau considera que hay que tomar en cuenta las siguientes interrogantes a la hora de llevar a cabo dicha operación: de dónde se escribe, quién escribe, para quién se escribe, etc. Desserteau, 1993. Historiografía entendida como una disciplina que se dedica exclusivamente al saber histórico, por tanto su propósito es conocer esencialmente los hechos del pasado. De esta forma, es una disciplina que estudia las obras que ella misma produce, de las operaciones con el resultado del proceso mediante el cual se integra como conjunto de obras y como un saber sobre tal conjunto
de horas. Para Javier Rico 2012, el objetivo de la historiografía es el estudio de las interpretaciones de hechos o acontecimientos humanos del pasado por medio de un lenguaje escrito cuya naturaleza radica en la integración de temporalidad y narratividad. Un punto importante a tomar en cuenta dentro del proceso historiográfico es la cultura. Desde la selección de un tema y la interpretación de los documentos hasta la interpretación que el autor lleva a cabo en el encuentro con la obra historiográfica, debe tomarse en cuenta el ámbito cultural. Hay que tener presente las Debe tomarse en cuenta el ámbito cultural, hay que tener presente las inquietudes del escritor, las preferencias o prejuicios de los lectores, las intenciones de las instituciones académicas. Estos factores se reflejan en los textos que escribimos y tienen una amplia relación con el contexto cultural. Lo que escribimos forma parte del contexto que vivimos. Para todo lo anterior, la historiografía, como se consigue hoy entre los historiadores, una integración de 4 nociones ya enunciadas que nos permite concebirla como una crítica de texto, que posibilita ciertos aciertos, alcances, contradicciones, cambios y continuidad de una corriente o tradición a partir de la revisión de las obras. Pero también se necesita una sensibilidad especial para identificar la relación de contexto, es decir, la historia de la cultura en un periodo determinado. La historiografía es una lectura especializada que permite descifrar en las obras la interpretación que un sujeto hace determinado problema, nos permite saber cómo construye sus discursos considerando lo teórico, lo metodológico, lo narrativo, lo retórico, etc. La historiografía nos permite pensar que hay dentro fuera un texto. Por lo tanto, este método crítico es un aporte fundamental para ser probado por otra disciplina, y por ello hago la invitación para que los estudiantes de otras disciplinas que examinen esta posibilidad en algún momento de su formación. Las líneas que siguen a continuación son un ejercicio historiográfico que está encaminado a seguir la ruta que vincula el principio del siglo XX hasta el mitad del mismo. Dos disciplinas de la historia y la psicología. Uno de los objetivos es demostrar que existen algunas nociones y autores que aproximan las problemáticas entre ambas disciplinas. Hacia el principio del siglo XX existió un acercamiento que permitió el desarrollo de nociones y un nuevo enfoque, propiciando el desarrollo de trabajos transdisciplinares. Una historiografía transdisciplinar, psicología e historia. Él trajo una propuesta historiográfica en tanto que planteamos que es como eje la recuperación de obras, conceptos que vincularon las dos disciplinas aproximadamente un siglo. Cuando iniciamos el proyecto de este texto, uno de los primeros pasos fue la búsqueda en apuntes y textos sobre los psicólogos que había realizado a lo largo de su formación como historiador. Con sorpresa constatamos que la psicología ocupó un lugar marginal en la formación del historiador, por lo menos en los programas de estudios de licenciatura en la historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de posgrado de Humanidades, área de Historia de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. En cuanto se llega a realizar el trabajo de algún psicólogo, examinamos los aportes de manera indirecta, oculta, visible y a través de la mirada, las ideas y problemas de antropólogos, sociólogos, lingüistas, historiadores, etc. Pero mi sorpresa fue doble, fue cuando descubrí que los autores que para un historiador son referentes eran desconocidos e ignorados por la mayoría de sus compañeros psicólogos. Estamos frente a un problema común. El punto en que tener que profundizar los aportes y desarrollar una disciplina diferente a la de nuestra formación. Corremos riesgo de una especialización disciplinaria exagerada. Antes del conocimiento mutuo entre psicólogos e historiadores nos surgió la primera interrogante: ¿qué vínculo existe entre historia y psicología? Una parte de la respuesta a esa pregunta es el objetivo que planteaba en este texto. Más la psicología es una disciplina extensa y diversa, por eso fue necesario especificar y delimitar nuestro trabajo. La relación que buscamos en específico aquella es la psicología social, con la llamada psicología colectiva. Para Fernando, en 2004, la psicología colectiva, que es aquella disciplina que considera la sociedad como una entidad psíquica, como siendo un pensamiento completo, o si siquiera como si fuera una persona del tamaño del tiempo, del espacio y la cultura. La psicología colectiva trabaja con nociones como mente grupal, alma de los pueblos, conciencia colectiva, memoria colectiva, espíritu público, sociedad mental, entre otras. Ha planteado la necesidad de trabajar como cultura cotidiana, esto es, los elementos que tienen lugar en la vida diaria y que le tocan sentir la existencia de la gente. Se trata de dar cuenta de la cultura de todos los días. A partir de las nociones planteadas por psicología colectiva se evidencia que la idea de lo colectivo, lo mental y el pensamiento social son nociones comunes a ambas disciplinas. Por ello, iniciamos esta búsqueda a partir de las ideas en común. Psicología e historia, lo social, lo colectivo, la memoria y las mentalidades. Antes de entrar en los laberintos que existen entre psicología e historia, quiero recordar un mensaje de salud a propósito de este tema. Es una estupenda señal que los psicólogos profesionales y quienes debemos esta reunión hayan tenido la idea de invitar representantes de materias distintas y en particular los que contentan el venerable nombre de historia. Los historiadores y los psicólogos tienen buenas razones para colaborar. Nosotros los historiadores no necesitamos mucho. Nuestros estudios nos obligan constantemente a hacer psicología individual o colectiva. Con demasiada frecuencia nos limitamos a aplicar las nociones psicológicas del sentido común. Me temo que esta psicología no siempre es la más certera ni la más fina. Supongo que los psicólogos por su parte también necesitan de los historiadores, porque la realidad de sus métodos permiten conocer está limitada al presente o al pasado más cercano, en una experiencia incompleta. Si desean remontarse más en el tiempo, tropiezan con unos problemas que requieren métodos de investigación distintos a los que debemos
dar el nombre histórico. El historiador no puede prescindir de la enseñanza del psicólogo o no quiere equivocarse, pero recíproca también es cierta. Las anteriores palabras fueron dichas por el historiador francés Marc Bloch en 1942 en el marco del Congreso de Psicología de Toulouse, con algunos matices. Este mensaje sigue teniendo vigencia porque hay algunos vínculos para explorar entre ambas disciplinas, historia y psicología e historia tienen muchos puntos de confluencia, más que de lo que especialistas quieren ver, e incluso algunos se resisten a reconocerlo. En estas líneas también quiero hacer un breve recorrido por parte de este camino intelectual. Para lograr este objetivo seguiré como hilo conductor en un primer momento en relación fecunda entre historiadores y psicólogos que generó a principios del siglo XX, previsión de desarrollo de nociones como mentalidad colectiva, memoria colectiva, utillaje mental y pensamiento social, entre otras. Estos conceptos fueron abordados por varias obras por autores con una formación que ahora se conocería como transdisciplinar, como sociólogos, psicólogos, antropólogos, historiadores, y que gastaron sus plumas en torno a estos problemas. Ya por el último cuarto de siglo, estos temas se habían vuelto recurrentes dentro de diferentes tradiciones historiográficas, principalmente de las perspectivas cercanas a la historia de la mentalidad y su cultura. Así hay que tomar en cuenta otro tema, el de la memoria colectiva, que fue ganando terreno con los historiadores durante la segunda mitad de este siglo, debido a un interés por rescatar la memoria de grupos que sufrieron embate de la guerra, la dictadura, la guerra y la discriminación, la marginación, etc., más bien del siglo pasado. Hecha presente a lo largo de varias centurias, pero desterradas de la historiografía imperante. De esta forma es evidente que durante este periodo se dio un paso más al uso de la memoria como objeto de la historia, sobre todo en lo referente a la recuperación de las memorias de grupos subalternos. Para entender el desarrollo de las nociones de lo imperante, resaltar dos contextos académicos importantes. En primer lugar, las circunstancias intelectuales finales del siglo XIX y los principios del XX, que propiciaron un diálogo académico intenso entre las diversas disciplinas. Lo que se refiere al trabajo transdisciplinario, por ello es frecuente encontrar las obras de varios historiadores, referencias, psicólogos, sociólogos, antropólogos, geógrafos, etcétera, y viceversa. Un segundo momento a destacar se da durante la mitad del siglo XX, donde la necesidad por dar un giro al rumbo tomado por las ciencias sociales orientó a los investigadores de diversas disciplinas a buscar nuevos horizontes. En estos años ocurrió otro acercamiento transdisciplinar, en parte propiciado por la denominada crisis de las ciencias sociales, acercamiento del cual no participaría la psicología social, dado su positivismo e individualismo acentuado. Ibáñez, 1994. Y el tratamiento en los muros de las universidades. Por el contrario, disciplinas como la antropología, la economía, la demografía, la sociología, la literatura, etc., ganaron terreno de influencia y fue evidente en varios historiadores destacados como Fernand Braudel, Carlo Ginzburg, Natalie Simone Davis, Robert Danton, Emmanuel Leroy-Ladurie, René Guá, entre otros. Durante la segunda mitad del siglo XX, una psicología cognitiva social, algo relegada de la versión dominante, influye en estos historiadores, pero de manera indirecta, en la mayoría de los casos a través de estudiosos de otras disciplinas. Historia y psicología social y colectiva han recorrido un buen trayecto de relaciones de intercambio, con un momento de coqueteo más intenso y por supuesto de su alejamiento pero hacia los albores del siglo pasado. Su acercamiento es incuestionable y dejó un camino abierto para que transitaran varios investigadores en las décadas posteriores, y cuyo diálogo se verá reflejado en las propuestas de una u otra disciplina. Dentro de la disciplina histórica se conoce el francés Henri Ver como uno de los primeros historiadores en notar la importancia de la psicología para la reconstrucción desde el pasado. Este historiador tuvo un gran influjo dentro de los seguidores de Clio durante la primera mitad del siglo XX. Sus ideas dieron aire fresco al enfoque histórico predominante en la época. Su propuesta de frontera de hacer salir de la historia del cancelamiento disciplinar para acentuarse a recorrer el espacio amplio de las ciencias sociales y las humanidades dio a la historia un semblante renovado. Ver preconiza una historia de síntesis, una historia global que tenga en cuenta todas las dimensiones de la realidad, de lo económico a las mentalidades de una perspectiva científica. 2012. En otras palabras, Ver buscó un ecumenismo entre las diversas ciencias sociales e historia nueva como le consigue lo durkheimiano. Si bien es cierto que en la actualidad con propuestas pueden considerarse elementales, el simple hecho de imaginar una historia diferente abrió brecha para la nueva historia. En décadas más tarde que se perfeccionó con dos discípulos, Lucien Febvre y Marc Bloch. Es importante señalar que su motivo fundamental para entender el desvanecimiento del proyecto histórico de Ver fue su lejanía de las cátedras clave dentro de la universidad de la época. La falta de un respaldo institucional sólido le impidió consolidarse como una escuela. A diferencia de otros proyectos como el de Emil Durkheim, Henri Ver no quiso constituir una escuela alrededor por la que habían hecho los sociólogos en torno a Durkheim. Este rechazo confinó su discurso a la periferia a partir del momento en que no estaba una estrategia de conquista de puestos de ocupación de cátedra universitaria, en 2012. Para ver, la historia es una ciencia de la ciencia, es la esencia de la naturaleza psicológica. Dumoulin, 2005, concepto que apoyó mediante la noción de psicología histórica y que se reflejó en varias de sus obras.
Desde el año de 1898, este autor dejó en algunos textos en menciones para ahondar en esta novel disciplina de en su rama social, o la llamó el trabajo el devenir de la filosofía, la psicología histórica, el espíritu es el producto de la historia. La historia es la concreción del pensamiento, psicología de la humanidad, psicología de los pueblos, psicología biográfica, multiplicados los ensayos diversos. Y todos estos conceptos e ideas aspiran a fundirse, a absorber la tradición. Una psicología histórica en vía de elaboración sin haber hallado aún su forma definitiva. Citado de Mandru, 1962. En trabajos posteriores, Henry Ver siguió reconociendo la psicología una disciplina muy importante para el historiador, que la llamó con diferentes apellidos. En 1921, psicología de los historiadores, en 1939 historiador psicólogo, en 1949 psicología colectiva o psicoanálisis, y por último psicología genética en 1953. Estas ideas fueron desarrolladas de manera amplia a partir de dos proyectos colectivos muy importantes. El primero de ellos, la fundación de la revista Review de síntesis, revista de síntesis histórica que se vio a la luz en 1900, y de esta revista atacó la historia dominante, un poco de una historia síntesis con una apertura a ciencias sociales, una historia global que abarcara los diversos ámbitos de la sociedad. Por otra parte, Henry Ver dejó evidencia acerca de una de las mayores empresas intelectuales coordinadas por la titulada La evolución de la humanidad. Los primeros tomos se publicaron en la década de 1920 en Francia. Otra obra formada por 168 tomos que recogió la síntesis sobre temas relacionados con la historia de la humanidad desde su inicio. En esta obra participaron varios investigadores insertos en el ámbito académico europeo. Respecto a este proyecto, el historiador Lucien Febvre manifestó: la importancia radica en la concepción de colección como todo organizado y lo estructurado con previsión. Sin duda demasiado como lo demostrará la experiencia y no como una lista de estudios yuxtapuestos. Febvre Martín 2004. Más tarde el historiador Robert Mandru manifestará que esta obra ha sido origen del movimiento en favor de un concepto nuevo de la historia, de una historia que no solamente sabe, sino que comprende, que al comprender explica. Mandru 1962 parte 7. A pesar de que su importancia en la obra no escapó a las críticas, décadas más tarde fue foco de algunos comentarios adversos. Es verdad que únicamente los prefacios incansablemente sintéticos de Henry Ver aseguran la unidad de la empresa, que se transforma poco a poco en un simple reflejo del establishment universitario entonces, de Moulin 2005. Por la influencia de esta obra en la historiografía de la época, el retorno como muestra de entender el pensamiento y los vínculos intelectuales de este historiador, así nos permite comprender algunas de las nociones principales que influyeron en su obra y en la de sus discípulos. En uno de esos tomos sirve como colofón del proyecto titulado Al margen de la historia universal. Henry Ver dejó evidencia de su cercanía y gusto por la historia próxima en la psicología. En el prólogo de su obra manifestó que la historia debe echar mano de otras ciencias para alcanzar nuevos objetivos. En primera fila figura la sociología y la psicología cuyo desarrollo han sido aprovechados para la historia. Ver 1962. De igual modo, de este texto destaca algunas nociones importantes para los objetivos de nuestra pesquisa, como son psiquismo, mentalidad étnica, colectiva, primitiva y así como pensamiento social. El autor se interesa en desarrollar la noción de pensamiento a través de la historia de la humanidad, por ello considera importante saber, por otra parte, que la medida del pensamiento es la sucesión de los tiempos, en la multiplicidad de los individuos, de las escuelas, de los pueblos que han especulado. Tiene unidad, representa una lógica, por otra parte, sabe en qué medida ha actuado este pensamiento puro, en qué medida el conocimiento hacia el cual tiende lo transformado con la concepción de la vida, la conducta de los hombres y la organización de las sociedades. Este párrafo ejemplifica el autor proyectado acerca de la historia del pensamiento considerado como resultado de la colectividad de lo social. Asimismo, abunda sobre esta idea agregando un vínculo muy interesante a considerar la historia de las mentalidades a través de la psicología para conocer las mentalidades del grupo. Al respecto señala que una colectividad como una nación tiene un carácter propio que marca a los individuos con semejanza contingente, y por lo mismo tiene que reconocer que existe alguna relación entre mentalidad de pueblo y lenguaje. Se podría imaginar una psicología de los pueblos que se apoyan en el examen de los diversos cambios semánticos demostrados en las lenguas que hablan. El estudio será delicado, pero valdría la pena intentarlo. Hay que resaltar que esta última la retoma de un trabajo anterior a la síntesis de la historia. Por lo tanto, la idea del estudio de la colectividad y el lenguaje de la historia de la humanidad ya rondaba en los escritos al menos desde 1911. Para ver en el centro del problema sobre el origen del pensamiento se encuentra la cuestión social y colectiva. En esa evolución es que sería interesante determinar de modo más riguroso el papel del individuo de la sociedad y distinguir bien lo social de lo colectivo. Por ejemplo, la reflexión moral de los individuos como una necesidad de la sociedad, por ello su origen es social. No se crea, sin embargo, sino por los individuos, seres sociales, y sobre todo gracias a ciertos individuos agentes sociales. De un modo general, la sociedad se realiza por los individuos, después se piensa en los individuos y antes de ser transformada por su crítica.
Es claro que lo social es fundamental para la historia, pero el pensamiento que en ella se va edificando para buscar en lo compartido y lo colectivo. Hay que pensar que la sociedad existe, por lo menos desde que el historiador mencionaba. La vida no es algo vacío, por decirlo así. Es tendencia y es memoria. Cuando acierta, retienen los medios de esos aciertos. La lógica, en el sentido estricto de la palabra, en el buen uso de la mente. En sentido amplio, es la actividad conforme a las tendencias fundamentales del ser, que usa medios apropiados. Emanada por consiguiente de lo más recóndito de la vida, la actividad lógica desemboca con la ayuda mutua, lo mismo que la lucha. Se dilata en el instinto social más que en el egoísmo. Crea en definitiva la sociedad misma. Ver 1962. Son tipos que lo social, lo colectivo, lo compartido entre especial relevancia, cuestión que ya había comprendido la psicología social, Fernando 1994. En eso acompañado que en eso social existe una lógica social cuyo estudio saca a la luz el papel del individuo y su relación con la sociedad. Algunas nociones fundamentales para entender la relación individuo-sociedad que entrará en amplia discusión a principios del siglo XX en la psicología social y colectiva en la historia de la humanidad. Es la mentalidad porque introduce en la organización social elementos que se ubican en las personas. El vaivén fundamental de la historia es el paso de lo colectivo a lo personal y a la inversa, donde mentalidad y conciencia colectiva se encuentran como ejes fundamentales. Ahora bien, agente de lógica mental en el individuo también, según parece, de lógica social. Estas instituciones parecen como algo objetivo y en amplia medida obligatorio. Esos actos del grupo que surgió de la voluntad colectiva no escapan por completo a la conciencia del individuo, que se ensuma una conciencia social para que él no quiere ser víctima de sus palabras, sino representación de la sociedad en sus conciencias individuales. Los fenómenos tan deslumbrantes de la vida social que nacen de lo que podemos llamar estados de multitud llevan consigo, por borrada que esté, una participación activa del individuo en estos estados que son esencialmente efectivos. Aunque representaciones individuales se bien y se armonizan por la emoción común, y aunque hasta cierto punto la unidad de conciencia que realice momentáneamente pueden encontrarse, sin embargo se encuentran siempre, sin duda, individuos que han experimentado un grado superior a la necesidad del grupo, precisan y orientan su manifestación. Los cuales por consiguiente no son simples elementos de la sociedad, sino verdaderos agentes sociales, y aparte de esos estados de multitud, sino que por múltiples razones cada vez se hacen menos frecuentes en el transcurso de la historia. La representación de la historia no es acaso singular, desigual en intensidad y en precisión con diversas conciencias individuales. La sociedad, repitámoslo, no piensa, ese individuo que piensa, por tanto puede ser afín más con un agente social, puede ser iniciador, inventor social. La lógica mental y la lógica social tienen la misma fuente profunda y se reúnen aquí. Nacido de los aciertos de la acción. El pensamiento se consagra en el individuo a servir a la nación, a perfeccionar la vida social. Es difícil negar la eficacia práctica de las ideas, interesa determinarla. Como puede advertirse, ver estaba al tono de los colectivos de los tiempos, como la psicología colectiva de lo que venía haciendo, los datos colectivos de la vida en sociedad, de la mentalidad, de la memoria, de la multitud, y eso que después se olvidaría en el campo de la psicología social, privilegiando al individuo. Por ver, la mentalidad colectiva está constituida por la siguiente forma: las adquisiciones y las creaciones de la mente se comunican, transmiten lo que tiene de raíz contingente. Hay una mentalidad colectiva en el sentido estricto de la palabra. Toman fuerza institucional y sabemos que por la traba de la institución de la sociedad inmoviliza la inteligencia de mitos y conceptos arbitrarios, pero también forman una trama lógica y es del pensamiento humano, esfuerzo impersonal y de la personalidad. Para este pensar lo colectivo que le corresponde a una necesidad social y un esfuerzo lógico, lo que caracteres contingentes a una colectividad. Es posible que la idea de los colectivos de la historia se haya remontado al historiador Karl Lamprecht, profesor e historiador de la Universidad de Leipzig, y su texto ¿Qué es historia?, publicado en 1905, donde le dedica un capítulo al tema de la colectividad de la historia, y el psicólogo Charles Brondel y su propuesta de una psicología colectiva. Algunos de los aportes de Verba a la construcción de la historia diferente se debe a que reflexionó lo individual como un actuar contingente. Esta noción de lo histórico abrió el camino para considerar a los sujetos históricos. Las colectividades no tenían un total control en la dirección del acontecimiento. Esta perspectiva posibilitó que los historiadores emplearan su abanico de problemáticas. Por lo tanto, la historia positivista fue paulatinamente desplazada por investigaciones que centraron lo contingente de las civilizaciones, las multitudes, la mentalidad, la sensibilidad, etc. Para ver, las temáticas solo podían estudiarse con la ayuda de otras disciplinas, especialmente la psicología. La psicología es indispensable para el historiador cuando hace la síntesis en este sentido psicológico al mismo tiempo que el sentido histórico. Es curioso por todo lo humano, la inteligencia, la simpatía, lo diferente, lo mutable, lo complejo de la vida. Asimismo, hay que destacar
que ver concebir la relación entre estas disciplinas como un nuevo campo interdisciplinar con fronteras de límite ambiguo, mencionando que la psicología será un auxiliar de la historia porque justo declarar que la historia es una psicología aplicada. Pero hay una relación más profunda de la psicología con la historia. En la historia en síntesis es la propia psicología que es el nacimiento y desarrollo de la psique. La noción histórica de ver se encuentra atrapada entre dos polos individual y colectivo, donde el papel de la psicología es fundamental. Por un lado, la psicología individual la ciencia considera las particularidades personales porque a partir de lo individual alimentar el desarrollo de la sociedad, al considerar que la necesidad de preservar la individualidad de la conciencia, particularmente en la forma de actividad más elevada, es decir, la actividad intelectual. No obstante, ver es el iniciador de un cambio en el enfoque histórico donde la psicología y la transdisciplina, lo individual y lo social se debían conjugar en su síntesis histórica. La brecha abierta por Henry Iver se fue ampliando hasta volverse un camino más transitado. Luego fueron sus dos discípulos los que contribuyeron décadas más tarde a ampliar este camino, Lucien Febvre y Marc Bloch, quienes fundaron en 1929 la revista Análisis de Historia Económica y Social, dando con ello un giro radical a la manera de hacer la historia en esos años. En torno a esa revista se formaron varias generaciones de historiadores y se creó con ello una de las corrientes históricas más influyentes del siglo XX, conocida como la Escuela de los Anales. Las investigaciones de Marc Bloch y Lucien Febvre se vieron influidas por el ambiente transdisciplinar del mundo europeo de la primera década del siglo XX. Bloch y Febvre vivieron un ambiente académico particular en la Universidad de Estrasburgo, que hacia 1920 era la segunda en importancia y calidad de sus profesores, pese a ser un enclave parisino en una provincia. El gobierno francés fortaleció esta universidad después de ser recuperada en manos del poder alemán. El gobierno francés estaba en juego y debían demostrar la calidad de sus universidades. Por ello, esta universidad contaba con una de las mejores bibliotecas del país. Además, los apoyos para publicaciones no eran exiguos, al contar con una caja de investigaciones científicas que subvencionaba las publicaciones de la Facultad de Letras. En Estrasburgo coincidieron investigadores de la talla del geógrafo Henri Vallée, los psicólogos Henri Vallon, Charles Blondel, los sociólogos Gabriel Lebras, Maurice Holbach, los historiadores Georges Lefebvre, Charles Edmond Perry, los aludidos Marc Bloch, Lucien Febvre. No es distinto imaginarlo. No es difícil imaginar lo interesante del ambiente académico de esa institución. Además, esta forma en Estrasburgo. En los encuentros de sábado permitían la reunión de filósofos, sociólogos, historiadores, geógrafos, juristas, matemáticos que se instituían un diálogo regular e institucionalizado alrededor de tres temas: filosofía y orientalismo, historia de la religión e historia social. Bloch se integró a Estrasburgo desde 1919, donde coincidió con Blondel y Holbach. Estos últimos desarrollaron ideas que se influyeron fuertemente sobre su labor y quedaron plasmadas en su sobre Introducción a la Psicología Colectiva de Blondel, los marcos sociales de la memoria de Holbach y el trabajo que fueron reseñados por Bloch. Estos historiadores dejaron en evidencia su interés por la psicología social y colectiva en varias de sus investigaciones. Quizá el trabajo más prematuro en este sentido fue un breve artículo de Bloch titulado Reflexiones del historiador sobre los bulos surgidos durante la guerra, publicado en 1921. Esta investigación es un acercamiento a lo que el autor llamó como psicología del testimonio. Bloch, 1999. El trabajo llama principalmente la atención por la presencia de los rumores acerca a lo largo de la historia de este tema como resultado de la experiencia durante la Primera Guerra Mundial y la circulación de rumores en la trinchera. Por ello, para Bloch, los rumores deben ser estudiados como ser un problema social vigente y requieren una metodología crítica. En este asunto, las observaciones verdaderamente preciosas son las que vienen con los individuos curtidos de los métodos críticos y así habituados a estudiar problemas sociales. La guerra ha sido un inmenso experimento de psicología social. En varias de sus obras posteriores también dejó en evidencia el interés por el estudio de la mentalidad y la memoria colectiva. Quizá la obra más influyente en ese sentido sea Los Reyes Taumaturgos de 1924, considerando que ese más innovador salió de su pluma, llamando la atención no solo a historiadores, sino también como psicólogos colectivos como Charles Blondel, citado en Carlo Ginzburg, 1997. Los Reyes Taumaturgos se aprecia el trabajo de un historiador con amplio interés por la geografía humana de Vidal de Blaquet, avances sociológicos de Durkheim, aproximarse a la problemática de la mentalidad, abordándola a partir de la representaciones colectivas que permitieron afrontar y difundir la fe en el poder taumatúrgico de los reyes franceses e ingleses. Ginzburg, 1937. Este trabajo se acerca mucho a lo hecho por Maurice Holbach en su estudio sobre memoria colectiva. El trabajo de Holbach atrajo su atención, incluso le dedicó una reseña parecida en la revista de Síntesis de 1925, llamada Memoria Colectiva, Tradición y Costumbre, a propósito de un libro reciente. En este texto, Bloch reivindica la utilidad de la psicología para la historia, no solo si su preocupación central en lo social, como le dejó de manifiesto
de hablar de su tesis sobre que soñar no es recordar. Si Holbach hubiese permanecido en el terreno de la psicología individual, el historiador que escribe estas líneas se hubiese limitado única y exclusivamente a leer el libro. Nunca se hubiese atrevido a realizar un comentario del mismo, pero Holbach es sociólogo y tanto por profesión como por mentalidad. Por ello, la fecunda observación que acabo de recordar lo lleva a construir desde una teoría de la memoria contemplada desde el punto de vista de la psicología colectiva. Bloch nos introdujo la tesis de Holbach relacionada con los marcos sociales de la memoria. Incluso exhortó a los historiadores a considerar esta categoría de origen social para comprender el tiempo, el espacio y las imágenes del tiempo, pero para ello resultó particularmente la función social del lenguaje. No hay nadie que no perciba la memoria, en gran medida depende de la palabra interior. Por su experiencia en la mentalidad, Bloch siguió muy de cerca la investigación en Holbach. Por ello, al final de este texto, firma con una sentencia esclarecedora sobre el enfoque histórico que se reflejó en varios de sus trabajos. El libro de Holbach nos invita a reflexionar sobre las condiciones propias de la evolución, del desarrollo histórico de la humanidad. Pues, ¿qué sería de esta evolución sin la conciencia colectiva? En 1931, Bloch volvió a mostrar interés por el texto de Holbach. En esta ocasión, una reseña publicada por los anales de la historia económica y social escribió algunos párrafos sobre el texto, las causas del suicidio. El trabajo nuevamente llama la atención del historiador en el enfoque social dado un tema como el suicidio, con la ecología que Holbach se que este tema con una explicación supraindividual, aunque a simple vista esto no puede ser explicarse con este enfoque. ¿Hay acaso un acto en apariencia lo más estrictamente personal que aquel por el que un individuo frecuentemente inmerso en una atroz soledad sentimental elige darse muerte? Pero Bloch aprovecha este interrogante para recuperar una de las ideas principales de este trabajo. Sin embargo, la cantidad siempre aproximadamente constante de suicidios dentro de una sociedad determinada y las variaciones que se pueden llegar a establecerse dentro de la cantidad de acuerdo con ciertos ritmos denuncia claramente la presión de influencia que sobre ella ejercen los grupos. Aprovechando este trabajo, Bloch nuevamente lanza a los historiadores a tender puente con otras disciplinas que al parecer en estos años su mayor interés era nutrirse la sociología y la psicología con un enfoque social. Por lo que lo ve esta obra un libro prometedor para entender no solo el suicidio sino que los síntomas sociales. Por otro lado, en el texto sobre la sociedad feudal, que originalmente formó parte de la colección de la evolución de la humanidad, volúmenes 52 y 53, Bloch dedica un espacio para acercarse al problema de la transmisión de la memoria colectiva en la Edad Media, lo que ejemplifica el problema de la memoria colectiva con el papel de las epopeyas y su difusión entre los sectores populares, reconociendo que los relatos épicos en lengua vulgar son los libros de historia que las personas que no sabían leer pero a los que les gustaba escuchar. Expongamos aquí desde el punto de vista que antes importa la estructura social y más que generalmente resulta el menos apropiado para abrir perspectivas fecundas, el de la memoria colectiva. De esta forma se acerca un periodo en el que el gusto por narrar y escuchar relatos del pasado es innegable. Por ello afirma que la sociedad feudal, entrando a encontrar un hecho impresionante, en todo un ciclo narrativo las tomaba por motivo. Así esas formas narrativas fueron marcos de la memoria de la sociedad feudal, donde la epopeya y los jugulares de la iglesia jugaron un papel importante. Por ello este historiador se preocupó por descifrar cómo se transmite la memoria colectiva a través de la narrativa. ¿Cómo sorprendería de que una tradición narrativa se transmite a lo largo del tiempo cuando se piensa en el interés que los hombres de una época feudal tenían por el pasado y el placer que sentían al oírlo contar? ¿Cómo hogares predilectos esta tradición tenía esa tradición, como en otros lugares acudían gentes errantes, esas peregrinaciones, esos campos de feria, esos caminos de peregrinaje, de peregrinos y de mercaderes cuyo recuerdo ha marcado tantos poemas. Los comerciantes que recorrían larga distancia, dudaremos de que hayan transportado con sus bultos de tejido y sus sacos de especias de un extremo a otro de sus itinerarios familiares buen número de temas heroicos y otras veces simples nombres. Fueron seguramente sus relatos, junto con los de los otros peregrinos, los que enseñaron a los juglares nomenclatura geográfica del oriente y dieron a conocer a los poetas del norte la belleza del olivo mediterráneo con un ingenuo gusto por lo exótico y un admirable desprecio del color local. Los cantantes plata con arrojo en las colinas de Borgoña o de Picardía, aunque de ordinario no hubieran dictado las leyendas, los monasterios ofrecieron un terreno muy favorable al desarrollo, a su desarrollo, porque por ello pasaban muchos viajeros, pero por ello la memoria se
se ancla más en un viejo monumento, por último, porque los monjes siempre han tenido afición a narrar. Blog 2004. En este texto también dedica su espacio a indagar el tema de la mentalidad religiosa, nombrándola también como actitud religiosa de la época Europa feudal. Blog destaca algunos caracteres comunes de la mentalidad religiosa durante este periodo. Interesándose por el impacto de la conducta social de estos hombres, tendremos que limitarnos aquí a retener las orientaciones de pensamiento y de sentimiento cuya acción sobre la conducta social parece haber sido particularmente fuerte. En su texto Los Reyes Taumaturgos, nuevamente se ve interesado por una interpretación simbólica de la historia, además de un interés por los aspectos más cercanos a lo cotidiano, a lo sensible. A los ojos de todas las personas capaces de reflexionar, el mundo flexible no era más que una especie de máscara detrás de la cual ocurrían las cosas verdaderamente importantes, un lenguaje también encargado de expresar por signo una realidad muy profunda, más profunda. Esto es una trama externa, no ofrece mucho interés en sí misma. El resultado de este perjuicio era más que la observación generalmente se abandonaba en provecho de la interpretación. Mark Bloch se interesó en el desarrollo de las ciencias sociales en general. Fue un historiador preocupado en integrar los avances de otras disciplinas a su quehacer. Siguió de cerca los progresos de la psicología en general, pero en especial de la colectiva. Como creador giraron en forma abierta en su ensayo La transformación de las técnicas como tema de psicología colectiva, publicando después de la muerte de su muerte a mano de la Gestapo en 1944 en la revista de Psicología Normal y Patología de 1948. En este pequeño texto, Bloch intenta esclarecer los motivos de que llevan a la sociedad a adoptar o rechazar el uso de nueva tecnología. Él se pregunta qué causas explican estas reacciones distintas, y una de sus cuestiones que considera para responder esta pregunta es la utilidad de la sociedad, pero también entiende las cuestiones, acaso razones profundas en esta decisión. No en vano el lenguaje corriente para orientar nuestra indagación nos brinda una palabra cargada de significado psicológico: rutina. Tenemos la clara impresión de que la sociedad es más rutinaria que otras y más innovadora, y sentimos la necesidad de buscar razones profundas de actitudes que no pueden explicarse por simples consideraciones de utilidad. Bloch estudia la rutina campesina pegada a las tradiciones, tratando de explicarlas de un rasgo peculiar de la mentalidad colectiva. Pero él, las tradiciones persisten en la tradición de la mentalidad de generación en generación. En la familia campesina, el niño puede ser criado a los abuelos, el padre y la madre dedicados a las faenas del campo, apenas tienen tiempo para ocuparse de él. De esta forma, los padres son la generación más activa, pero no de los más influyentes sobre la más joven y adaptable. No transmiten directamente su enseñanza. A partir de esta cita, Bloch explica que la persistencia de las tradiciones se debe a la transmisión de saberes en un ambiente rural, donde la rutina familiar juega un papel importante. No obstante, para él, en la vida campesina también se hacían fenómenos colectivos, con adopción de técnicas nuevas los cultivos, y esto se explica a través de la evolución de la revolución agrícola del siglo XVIII y la introducción del cultivo de centeno en Francia. El centeno no fue mucho menos la única técnica adoptada por la sociedad occidental en ese periodo. Tan turbulento y en apariencia tan improductivo, da la impresión de que las condiciones de la vida social terriblemente trágicas propician las innovaciones. Así, en este trabajo, Mark Bloch se interesa por explicar las causas que intervienen en una sociedad desarrollando las invenciones, destacando el aspecto colectivo. En el fondo, este problema él menciona en primer lugar algunas razones económicas, pero a la vez destaca otras más profundas como las que genera el medio social, procurar el desarrollo de una inventiva o su agotamiento. De esta forma estudia cuáles son los grupos con mayor inventiva que determinan la sociedad, concluyendo que dichos grupos han variado a lo largo de la historia. En una sociedad ha habido sobre todo inventos de artesanos, como la Edad Media occidental. No inventó tanto como se ha dicho, quizás sobre esta adopción de estos inventos de otros. No obstante, tienen su haber algunos descubrimientos técnicos. En particular, el tono de hilar, quienes lo idearon fueron artesanos cuyo nombre no resulta tan desconocido como el de los descubridores primitivos del fuego. Durante otras fases sociales, casi todos los inventos que prepararon fueron de científicos o por lo menos de ingenieros. Con la anterior problemática, Mark Bloch propone su análisis más profundo para comprender que existen sociedades de rutina y sociedades de invenciones. Bloch es un historiador que se caracteriza por el interés por los problemas del presente. Si bien es cierto que su reflexión llevó a estudiar temas medievales principalmente, buscó espacio para estudiar sus conclusiones al presente, en el caso de la vida campesina del principio del siglo XX, mencionando al respecto que cuando hablamos de la adaptación del campesino hoy, debemos dar mucha importancia a la adaptación de generaciones jóvenes a la máquina. El campesino joven se acostumbró a la máquina. Primero fue gracias a la bicicleta, a la motocicleta, pero esta afición se ha extendido muy deprisa.
Una transformación muy importante cuyas repercusiones psicológicas en particular van a ser notables. Es posible que la mentalidad campesina se esté pareciendo a la del obrero. Bloch 2002. Mark Bloch, uno de los historiadores más influyentes del siglo XX, amplió el camino abierto por Henry Berry y su cercanía con la psicología social colectiva. Es evidente que en los mismos años su colega Lucien Febvre experimentaron una propuesta similar para terminar con la escritura de la historia de corte tradicional, positivista, en torno de las ciencias sociales y una psicología de corte social estuvieron presentes como a continuación se detalla. En el caso de Lucien Febvre, en sus investigaciones dejó indicios de su atracción por diferentes disciplinas como la lingüística, la etnología y la sociología. En relación a la psicología, su cercanía puede manifestarse en distintos trabajos, destacando su investigación en torno a personajes individuales. En uno trató de explicar diferentes momentos de la vida mental de Martín Lutero. Esta sería como psicohistoria. Y en otro sobre de Rabelais. Y una de sus principales influencias se encontró en el pensamiento de Ver en su colaboración desde muy joven en la revista de Síntesis, y su cercanía con este historiador lo colocan como su heredero intelectual más destacado. La revista de Síntesis permitió a Febvre acercarse a distintos enfoques. Desde 1905 comenzó a contribuir en la revista con algunos artículos, volviéndose rápidamente miembro de la redacción y posteriormente encargado de la sección sobre las religiones de Francia. Es importante señalar otras influencias de estos historiadores, destacando las figuras de Henri Pirenne, Henry C., Marcel Maux y de los psicólogos Charles Blondel y Henri Bellon. Autores que aparecen citados en varias de sus obras. Esta búsqueda por una historia diferente se manifiesta en distintos trabajos y sus ideas que guiaron a estos historiadores. Como evidencia, en la siguiente cita, escrita en el pequeño artículo sobre la sensibilidad de la historia, que es un llamado a cambiar de rumbo en la escritura de la historia. Nosotros no tenemos historia del amor, no tenemos historia de la piedad, no tampoco de la crueldad, no tenemos historia de la alegría. Yo pido la apertura de una vasta investigación colectiva sobre los sentimientos fundamentales de los hombres y sus modalidades. Citado en Bianchi 1995. Pero llevar a cabo un cambio de rumbo, Febvre se interesó por las diferentes temáticas, desde las metodológicas hasta las encaminadas a revisar la relación de la historia con otra disciplina. Asimismo, se interesó por las relaciones entre individuo y sociedad que aparecen en su obra como un conjunto con una complementariedad que permite a la historia profundizar sus problemáticas diversas. Raminelli, 1990. Otra temática a destacar de sus obras tiene que ver con lo ilógico de la historia, cercana a las sensibilidades o el corazón del hombre, temáticas que solo pueden ser exploradas al considerar la atmósfera que alimenta su época o su clima intelectual. Su puesta metodológica para abordar estos temas está influenciada por la psicología, quedando algo de manifiesto en un pequeño artículo llamado Henry Bellon y la psicología aplicada, publicado en la revista de los Anales de Historia Económica y Social en 1931. Este artículo expresó la necesidad de mantener relaciones con la psicología y la sociología con el objetivo de desarrollar elementos para explicar y entender lo humano. Hacia 1940 escribiría un pequeño texto titulado un psicólogo, Charles Blondel, que lo publicó originalmente en los honores de la Asociación de la Escuela Normal Superior, donde posteriormente se incluyó la versión francesa de Combates por la Historia. En este texto hace evidente el conocimiento del historiador sobre el trabajo de Blondel y sus textos sobre la memoria colectiva. Pero hacia 1938 Febvre había escrito un texto importante que se consideraba uno de los principales manifiestos para realizar una historia de las mentalidades. En el artículo titulado Psicología en la Historia, incluido en el tomo octavo de la enciclopedia francesa, este artículo también se incluye en la edición francesa de Combates por la Historia. Y en este artículo Febvre desarrolla a fondo la relación individuo-sociedad, proponiendo el problema de la aplicación de la psicología a personajes y grupos de otros periodos históricos. De esta forma, para este historiador fue importante la cercanía con la psicología colectiva, también con la psicología individual. Aunque es significativo resaltar que a pesar de interesarse por lo individual, para Febvre la historia era ahora de lo social. En una palabra, todo permite decir que el individuo es siempre en su época y su medio social, en lo que el social permite. El enfoque histórico propuesto por Febvre está influenciado por la psicología, que se refleja en una propuesta de la historia de afectividad. El animó a la historia ahora a ampliar su dominio hacia la psicología, puede buscar captar el clima moral en la atmósfera de un determinado pasado. La psicología, conocimiento científico de la función mental, debe necesariamente establecer relaciones estrechas con el conocimiento científico de la función social. La sociología, ella debe, por lo menos necesariamente, mantener relaciones fluidas entre las disciplinas mal definidas como
que confundido bajo el nombre intelectual de historia, citado en Bianchi 1995. Por otro lado, Febvre dejó en claro su postura respecto a la historia de la mentalidad en la historia en uno de sus trabajos más importantes, el problema de la incredulidad del siglo XVI, donde mencionó que cada época se forja mentalmente en su universo, no la elabora únicamente con todos los materiales que dispone, con todos los hechos verdaderos o falsos que heredó, que ha ido adquiriendo. Lo elabora con sus propias dotes, con ingenio específico, sus cualidades e inclinaciones, con todo lo que la distingue de épocas anteriores. Su objetivo es poder construir nada menos que la mentalidad específica de una época histórica. Una de las nociones desarrolladas por Febvre cercana al concepto de mentalidad de utillaje mental, considerada como una noción que sirvió de antecedente por la posterior propuesta de la historia de mentalidades. El desarrollo de esta idea, nuevamente la psicología aparece como una disciplina próxima. Febvre parte de la idea de que los hombres del pasado no actuaban como nosotros, por ello era indispensable realizar un inventario del universo físico, mental y moral de una época. El material mental, el utillaje mental. Inventariar en detalle, después recomponer para la época estudiada, sería mental que disponen los hombres de esa época a partir de un esfuerzo de erudición, pero también de imaginación, reconstruir el universo físico, intelectual, moral en medio del cual se moverán las generaciones que luego lo precederán. Dejan claro, por un lado, la insuficiencia de las nociones, de hecho, sobre tal o cual punto. Por otro lado, el estudio de la naturaleza engendra necesariamente lagunas y deformaciones en las representaciones que cierta colectividad histórica forjaría del mundo, de la vida, de la religión, de la política, citado en Raminelli 1990. Con esta noción, Febvre reafirma su interés por la relación entre lo individual y lo social de esta forma de varios trabajos para el individuo, para comprender la sociedad. De ahí su interés por personajes como Lutero, Erasmo, Rabelais, para descubrir su utillaje mental de su época. Acá civilización, su utillaje mental, un utillaje mental que esta civilización nos asegura poder transmitir íntegramente a sus civilizaciones, si las épocas que la sucederán. Vale para la civilización que lo ha forjado, vale para la época que lo utiliza, no vale para la eternidad ni para la humanidad, ni siquiera para el limitado transcurso de una evolución interna de la civilización. De esta forma, la noción de utillaje mental desempeñó una gran influencia sobre la historiadora al trabajarse más relacionadas con la categoría de la percepción de la sensibilidad del lenguaje, aunque hay que señalar que este término no fue profundizado por Febvre, por lo tanto dejó abiertas varias interrogantes y por lo mismo también ofreció cuestionamiento. Por ejemplo, el historiador Jacques Rebel notó que quería entonces por explicar por qué las producciones sensibles y culturales de los hombres en un tiempo pueden también ser tan diferentes entre sí. Febvre parece pensar que la utilización más o menos exhaustiva de los útiles disponibles, en lo que explica estas diferenciaciones de respuesta, no es completamente satisfactoria, puesto que estableciendo la existencia casi objetiva de instrumentos sensibles e intelectuales lleva a pensarlo fuera de los usos sociales que del objeto y a cuidar en particular las modalidades de su transmisión y apropiación. Rebel 2005. Sensibilidad es un universo mental, utillaje mental son nociones que llevaron a Febvre a dedicar un espacio importante de sus investigaciones dando la forma de escribir. Historia un giro radical y ya en esta disciplina considera los aportes de sociólogos, etnólogos, geógrafos y por supuesto de los psicólogos. De esta forma supo conjugar la complejidad de historiar un personaje y descubrir que con él los procesos históricos nos ayudan a entender el devenir de una época, apoyando su metodología en sociología y la psicología. Para François C. La psicología es una gran inspiradora de este historiador porque supo desarrollar en la historia con una integral sensibilidad, el amor, la muerte, la alegría, etc. Se trataron en un marco más amplio considerando el estudio de la civilización, evitando así el problema del anacronismo y la descontextualización. Doce resume esta idea de la siguiente sentencia. Se considera pues a la psicología como material del historiador, tanto que debe insertarse en el análisis de civilización, en lo cual no es disociable. Para cerrar este episodio de relaciones entre historia y psicología, pertinente recordar una pequeña controversia relacionada con la influencia que tuvo la psicología sobre los trabajos de los historiadores a partir de la corriente de los análisis de mentalidades. Por ejemplo, en el caso de Febvre, aunque es indudable que la psicología influenció varias de sus investigaciones, también es cierto que dio un poco uso a categoría y conceptos de la psicología a partir de las cuales son recurrentes sus compañeros Blondel y Bellon. Referencias constantes a la psicología son indudables, pero los historiadores desarrollaron sus propuestas de acuerdo a la época estudiada, es decir, considerando el tiempo y espacio con los ojos que el historiador mira la sociedad. Henry Baird, McClure, Lucien Febvre fueron los historiadores más reconocidos durante la época del siglo XX y buscaron un acercamiento con la psicología social y colectiva, ya está un poco individual. Alentado por el ambiente intelectual de principios de siglo, esta relación con diferentes disciplinas coincidió en 10 proyectos y revistas como la revista Síntesis, la revista
el análisis de historia económica y social, que representaron espacio de publicación por los aportes de diversas disciplinas sociales, no solo de la histórica. En esta revista se generó un diálogo transdisciplinar y un espacio propicio para que se comentaran los trabajos de diferentes especialistas en los casos de Charles Blondel, Maurice Halbot. Al principio estos historiadores tuvieron la posibilidad de realizar un trabajo cercano a otras disciplinas gracias al éxito académico de la Universidad de Estrasburgo, a pesar de ser una generación que sufrió la reciente guerra. De esta forma, la relación más personal de la universidad y el paso generado en la revista prolongaron este diálogo. No hay que olvidar, en estas décadas se generó un lazo cada vez más estrecho con la historia y otras ciencias sociales, principalmente sociología, geografía, psicología, entre otras, y convivió por varias décadas con una historia interesada en los acontecimientos militares, la vida de los grandes personajes, las temáticas políticas enfocadas a explicar el surgimiento del Estado y la nación, problemáticas que interesaron de sobremanera a los historiadores del siglo XIX y XX. Pero con el acercamiento a la historia de otras disciplinas se abrió el camino para abordar nuevas temáticas y enfoques. La psicología posibilitó a los historiadores desarrollar temas cercanos a la sensibilidad y la memoria colectiva, desde la mentalidad, etc., aunque con diferentes énfasis. Si bien esta relación fue explorada desde finales del siglo XIX por Henry Ver, en realidad los que desarrollaron una forma más acabada y exhaustiva fueron sus sucesores Bloch y Febvre. En ahí se es evidente el empleo de los aportes de varios psicólogos y sociólogos como Henry Bellon, Charles Blondel y Maurice Holbach, en los cuales los dos últimos son los más destacados. A pesar de compartir un proyecto común para hacer una historia más combativa y social de la palabra que se representó la revista de los anales de la historia social y económica, Bloch y Febvre tuvieron diferencias importantes que se reflejaron también en su acercamiento al tema de lo colectivo. Es indudable que los trabajos de Blondel y Holbach fueron importantes para orientar sus investigaciones. No hay que perder de vista que fueron ambos colegas de estos historiadores en Estrasburgo. La cercanía de estos autores se dio de manera diferente. Febvre siguió más de cerca la idea de Blondel y por su parte Bloch se interesó más por la propuesta de Holbach, lo que nos da un indicio de una mirada distinta sobre lo colectivo entre ambos historiadores, porque decir a decir del historiador André Bourdieu. Charles Blondel defendía la idea de una parte de individualidad de la conducta psicológica, en particular a propósito del suicidio, en que uno de sus objetos de debate con Holbach está relacionado con Lucien Febvre. Maurice Holbach veía la vida mental el reflejo constante del entorno social que a los hechos psicológicos como representaciones colectivas se encontraba más cercano a Marc Bloch. La naturaleza individual y colectiva del problema psicológico es parte de algunas discrepancias existentes en los historiadores. Asimismo, existen diferencias al considerar la naturaleza inconsciente o inconsciente de la vida mental, como nos notó Bourdieu. Marc Bloch siempre interesó por el estudio de la forma inconsciente o rutinaria de la vida mental, es decir, más incorporar a la organización e institucionalización de la vida socialmente, que Lucien Febvre buscaba encontrar el vínculo entre las formas espontáneas, con la sensibilidad, la expresión de las emociones, y la forma más reflexiva de la actividad mental, que conforma la unidad de una época, la unidad de una persona. Bourdieu en 2009. Aunque también hay que resaltar el proyecto fue que unificó la noción histórica de Bloch y Febvre, fue alcanzar la certeza de entender que el hombre en sociedad, lo social siempre permaneció en la interpretación histórica hasta nuestros días. Pero durante la segunda mitad del siglo XX asistimos a un aumento de historiadores que vieron en la psicología una disciplina que proporciona una herramienta necesaria para hacer una historia diferente, de acuerdo con los tiempos convulsos y revolucionarios que se vivieron en la década de los 60, 70 y 80. En estos años, historiadores cercanos a la escuela de los anales buscaron proponer una nueva historia, que fue nombrada años más tarde como historia de la mentalidad, cuyos vínculos con la psicología colectiva son evidentes, pero parte de otro recorrido historiográfico que no está contemplado por esta línea. Aquí está la referencia de Bianchi, Berg, Bloch, Bourdieu, Desserteau, Doucet, Ginsburg, Le Goff, Miranda, Raminelli. Esto fue el artículo La historia y su interlocución con la psicología en los albores del siglo XX, un acercamiento. Amílcar Carpio Pérez, mexicano. No, súper buen texto. Nada que decir al respecto. Voy a dejar hasta aquí la lectura del artículo, porque ya está terminado.
Muchas gracias.